Conocida como Edad de Oro del Islam, que se extiende desde el siglo VII al siglo XV, incluye tanto al califato de los omeyas como el abasí desde el 659 hasta el 750 después de nuestra era. En esta época se crea y consolida el Imperio Islámico, que se caracterizó por un gran esplendor en comparación con la oscuridad cultural que se vivía en la Europa medieval. Gran parte de los adelantos en el conocimiento astrológico y matemático son adeudados al Islam y al papel que éste jugó en la formación del espíritu científico, dando lugar al renacimiento de las ciencias y de las artes y al establecimiento de las bases que harían surgir a la Europa moderna, aunque a menudo el papel que el Islam jugó en la modernidad se ha desconocido invisibilizándolo. Es un periodo donde los pensadores, científicos y artistas musulmanes crearon una civilización única basada en el modo de vida del monoteísmo del Islam y en las aportaciones de otras civilizaciones anteriores, como la helénica, la latina, la persa, la india y la china. Tuvo lugar entonces una globalización bien entendida, donde la fe y la razón, lejos de ser antónimos, fueron sinónimos de expresión y redención. Las matemáticas tuvieron gran importancia dentro del mundo islámico. Desde el siglo IX, grandes matemáticos como Muhammad al-Khwarizmi comenzaron a generar conocimientos clave que posteriormente tendrían gran influencia en los científicos europeos. Al-Khwarizmi, uno de los eruditos más destacados de la época, fue uno de los precursores de la literatura matemática. En su libro de los números hindúes retoma los conocimientos de la India y explica que a partir de 10 símbolos se puede solucionar los problemas aritméticos de la vida cotidiana. Y en su libro Reducción y comparación introduce los conceptos básicos del álgebra. Tiempo después, el ingeniero y matemático Al-Karaji fue el encargado de expandir los conocimientos algebraicos al punto de poder establecer los conceptos de monomio y binomio, y complementa la teoría base con las reglas aritméticas para poder solucionar ecuaciones con potencias y raíces. Más tarde, en el siglo X, el matemático y astrónomo Abul Wafa desempeña un papel fundamental en el campo de la trigonometría. Introduce la función tangente, desarrolla un nuevo método para calcular seno y logra mejorar los métodos que se usaban para calcular las tablas trigonométricas. Es gracias a él que podemos conocer hoy en día las identidades trigonométricas. Posteriormente, en el siglo XI, el poeta matemático Omar Khayyami logra inventar el término X o Xi, que se utiliza para despejar una variable incógnita dentro de una ecuación. Finalmente, en el siglo XII, el filósofo Nasir al-Tusi hace una distinción muy importante dentro de su tratado del cuadrilátero, pues es aquí donde separa la trigonometría de la astronomía y la transforma en una disciplina independiente dentro de las matemáticas. Los descubrimientos astronómicos surgieron gracias a los sabios islámicos, también conocidos como Hakim, quienes tuvieron como primera tarea mejorar la precisión del calendario lunar para evitar que se llegara al mes 13. El problema con este número era que generaba una contradicción con el Corán de acuerdo con la Sura 9. Nuevamente, la ciudad de Bagdad resalta por ser un centro con gran tecnología. En el año 829 se manda a construir el primer observatorio fijo en el mundo. Sin embargo, también existieron otros califatos como el de Al-Hakim en el Cairo, que también profundizaron en la astronomía ptolomeica por medio de la Casa de la Ciencia. Dentro de los científicos más importantes del siglo X se encuentra Al-Batani, quien en su libro Las tablas sabinas logra catalogar 489 estrellas a través de los procesos trigonométricos, y por medio de un estudio anual pudo precisar el tiempo de los años solares, descubrir la posición de 5 planetas mayores y la existencia de los eclipses solares y lunares. En el mismo siglo, Al-Kujandi construye el astrolabio, un instrumento capaz de determinar con mayor precisión la posición de los astros y sus movimientos respectivos. Este instrumento no solo fue funcional para los astrónomos, sino también para los marineros musulmanes, pues con ello podían ubicar la Tierra y de igual forma ubicar la Meca aún estando en alta mar. En cuanto al arte y la arquitectura, el Renacimiento árabe en el arte se manifestó en diversas técnicas y lugares.
En el siglo X, en la zona que hoy son Egipto, Siria, Irán y España, se inventó la técnica del ilustrado, mediante la cual daba un acabado metálico a la cerámica de cobre y plata. En la península ibérica, artesanos que decoraban los palacios combinaban elementos romanos y bizantinos, con inscripciones en árabe, pergaminos y estampados simétricos. Ejemplo de la belleza arquitectónica está la ciudad de Córdoba y la Alhambra en Granada. Granada es una ciudad fortificada compuesta de 23 torres de estilo nazarí, con azulejos vidriados y estucos tallados y pintados, múltiples fuentes, baños y jardines. Durante la dinastía de los Icanes, el arte tuvo un apogeo que combinó tres tradiciones, la china, la iraní y la islámica. Como ejemplo, está en el mausoleo del sultán Ol-Heitu, cuyos motivos tallados y pintados estaban inspirados en estampados de libros. En el campo de la medicina, el Renacimiento árabe contribuyó con la ciencia de la botánica y la agricultura con diversas obras, entre las que destacan la obra más completa sobre botánica y agricultura, el libro de botánica, Kitab al-Nabat, por Hanifa Ahmad, el libro de las categorías de los médicos y los sabios, que hace un recorrido histórico de la ciencia y un resumen biográfico de médicos y sabios preislámicos. La obra griega que más aportó a este campo fue Discórides, quien fue el primer botánico médico-científico, que recopila estudios etnobotánicos, es decir, sobre la relación del hombre y las plantas. La obra no solo la tradujeron árabes, sino que fueron ellos quienes le hicieron correcciones y comentarios. Entre los filósofos más destacados se encuentran los siguientes: Al-Farabi, Avicenna, Averroes y Jalal ad-Din Muhammad Rumi. El primero, Al-Farabi, influenciado por el pensamiento de Platón y Aristóteles, planteó que por naturaleza el hombre debe vivir en una estructura social tal como una ciudad-estado. Además, lo que la haría ideal sería ser gobernada por un líder virtuoso, que llevaría al pueblo a tener una vida virtuosa y ser felices, aunque reconocía los impedimentos para llegar a ella. Avicenna, por otro lado, es el filósofo más importante de la tradición árabe, influenciado por Aristóteles y Platón. Desarrolló un estudio entre la relación del alma y el cuerpo. Contrario a Aristóteles, él proponía que el alma y el cuerpo eran entes diferentes. Concluyó que al morir, la mente permanece. Además, habla sobre deshacerse de todo conocimiento que pueda ser falso y conservar solo las verdades absolutas. Es decir, se anticipa a la obra de Descartes. Su obra dualista se traduce al latín y se populariza en Europa. Averroes, por otro lado, su obra reconcilia la filosofía de la religión. Menciona que a pesar de que el lenguaje literal del Corán pueda contener falsedades, este se debe interpretar mediante la razón y por ende no sería incompatible con la filosofía. De igual manera, interpreta el Tratado sobre el alma de Aristóteles y concluye que la humanidad puede ser inmortal mediante el intelecto común, pero que los individuos no son inmortales. Su obra influenciaría a estudiosos como Boecio de Dacia, Moisés de Narbona y Sigerio de Brabante. El Islam, tras sus conquistas desde el siglo VII, creó un espacio económico homogéneo, activo hasta el siglo XII, cuando se inicia con la decadencia, su anacronismo y su pérdida de iniciativa. Ese gran espacio, integrado por unidades diversas complementarias, parte de mantener las bases anteriores de productos y consumos, pero al englobar los ámbitos enfrentados del Oriente y el Occidente, imprime dinamismo al intercambio y hace del comercio la clave de su sistema económico, centrado en las ciudades, donde la producción industrial se orienta a una exportación de amplio radio. Fuera de esa red queda el campo, con economía agrícola o de pastoreo, supeditada al centro urbano más próximo. Al andaluz, o como lo conocemos actualmente, península ibérica, perteneció al espacio económico musulmán y, aunque funcionó de forma autosuficiente, contó en él como uno de los máximos proveedores de esclavos y de seda, además de producir en abundancia artículos de primera necesidad, lo cual redundaba en su baratura, notada por el geógrafo oriental del siglo X, Ibn Hakal. Fue también enclave importante en el eje África-Europa y en el eje Mediterráneo.
La era de oro del Islam trajo consigo grandes repercusiones a nivel político y social. La primera característica fue que se vivió una integración que abarcó todas las dimensiones, tanto la política, social como la moral, bajo la era del Islam. Esta unificación comenzó en el siglo VII, bajo el liderazgo del profeta Mohammed. El profeta trajo consigo a las personas que abandonaron la Meca para unirse a él, las personas de Medina que aceptaron el Islam, árabes que emigraron a Medina, fracciones de clanes, conversos pertenecientes a las élites de Meca y varias tribus de Arabia Occidental. Él unificó a una población dispar y fragmentada y la convirtió en una comunidad unificada. La figura del profeta funcionó, por un lado, como un líder político y económico y por el otro, como una figura de honradez y moralidad. Bajo este esquema de comunidad no se hacía distinción alguna sobre la religión, autoridad religiosa, el Estado y la autoridad secular. El concepto de una comunidad político-religiosa fue trasladado a los primeros califas. El Rashidun, quien gobernó de 632 a 660, no heredó la capacidad del profeta para recibir revelaciones, pero su autoridad para implementar y ejecutar la ley revelada era considerado tan grande como su autoridad.